¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. Esta semana analizaremos el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Lo haremos con Ricardo Tarno, portavoz de Defensa en el Congreso y presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Comenzamos. Trump sigue defendiéndose de las acusaciones que le sitúan en una trama de conspiración con Rusia y dice sentirse víctima de una caza de brujas. El exdirector del FBI, Robert Mueller, será el encargado de investigar el escándalo que ya se conoce como Russiagate. Estados Unidos ha iniciado formalmente este jueves el procedimiento para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en un intento por conseguir mejores condiciones para la industria de manufacturas y los trabajadores norteamericanos. Seguimos en Estados Unidos porque el Departamento del Tesoro norteamericano ha impuesto sanciones económicas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y a otros 7 magistrados por usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional. Irán celebra unas disputadas presidenciales para determinar la continuidad del moderado Hassan Rouhani o el regreso al poder de los conservadores, una elección clave para el país en la que el índice de participación puede ser decisivo. El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado la apertura de una investigación contra el presidente Temer tras la difusión de un audio en el que autoriza un soborno. El mandatario niega las acusaciones en su contra. De vuelta a Europa, esta semana el presidente francés Emmanuel Macron ha difundido una lista de ministros que aglutina a miembros de diferentes partidos, entre ellos socialistas y conservadores, entre los principales puestos. El Papa Francisco se ha presentado como peregrino de la luz y también de la paz en su primer acto en el santuario de Fátima. Allí ha celebrado el centenario de la primera aparición de la Virgen a 3 pastorcillos y ha proclamado santos a 2 de ellos. Desde 2008, el Ministerio de Defensa se ha visto afectado por el mayor recorte de recursos de todas las políticas públicas del Estado español, afectando dicho descenso fundamentalmente a las inversiones, operación, entrenamiento y sostenimiento, las 4 claves junto al recurso humano sobre las que se cimientan la operatividad de unas Fuerzas Armadas. Simultáneamente, nuestras Fuerzas Armadas se han visto involucradas en numerosas y complejas operaciones en el exterior que transmiten una imagen cierta de capacidad y de idoneidad para cumplir con dichas misiones. ¿Pero tenemos las Fuerzas Armadas que necesita España? Los recortes han afectado seriamente a nuestra capacidad militar, a la seguridad y a nuestra participación en las organizaciones supranacionales. ¿Qué reformas requieren nuestras Fuerzas Armadas para adaptarse a las necesidades de las próximas décadas? Todas estas cuestiones serán las que abordaremos hoy. Los presupuestos asignados a las políticas públicas determinan su grado de prioridad y su capacidad para cumplir con los objetivos asignados. En lo que respecta a defensa, desde 2008, las inversiones no solo se han reducido, sino que literalmente han dejado de existir. Los pagos pendientes de los grandes programas iniciados hace más de 20 años ahogan cualquier posibilidad de trasladar nuevos recursos a defensa, un ámbito que se enfrenta al pago de unos excesos de gasto no soportados por la capacidad real del presupuesto, lo cual limita la renovación del material y dificulta la adaptación del mismo a las nuevas tecnologías. Actualmente se deben prevenir también nuevas amenazas como las relacionadas con la ciberseguridad, que son capaces de producir de forma remota y sin necesidad de declarar a un enemigo más daño en un día que un ataque militar convencional, y están en riesgo los recursos mínimos para construir una alternativa de seguridad eficiente. Asimismo, en los próximos años, muchas plataformas que vertebran nuestra seguridad deberán reemplazarse y habrá que definir si serán remodeladas o si definitivamente se producirá una reducción de nuestro esquema de seguridad militar. ¿Es adecuado el presupuesto que destina el Gobierno de España a defensa? ¿Está adaptada la vida profesional del ámbito militar a los tiempos actuales? ¿Cuáles son las principales misiones de las Fuerzas Armadas a día de hoy? Entramos a nuestra entrevista. Hoy tenemos a Ricardo Tarno, portavoz de la Comisión de Defensa del Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias a ustedes por invitarme. El tema de hoy, las Fuerzas Armadas españolas. Las Fuerzas Armadas tienen unas misiones constitucionales que desde tu punto de vista, las personas de a pie no entienden o no conocen. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el papel que juegan las Fuerzas Armadas en la sociedad actual española es claro, y que los ciudadanos tienen una quizás leve percepción de la misma, pero que son fundamentalmente dos, ¿no? La defensa de la integridad
territorial de España y en la defensa del ordenamiento constitucional. Todo el sistema de libertades y de derechos que tenemos los españoles se pueden ejercer y ejecutar porque tenemos unas Fuerzas Armadas que lo garantizan. Sin ello sería enormemente difícil, como pasa en el resto de países occidentales y democráticos igual que España. La política gubernamental desde 2008 ha reducido los presupuestos en defensa. ¿Cómo ha afectado esto para la seguridad nacional? Bueno, yo creo que desde el 2008 se han reducido los presupuestos en muchas partidas, no solamente en defensa, ¿no? Porque ante la grave situación económica que hemos padecido en los últimos años en España y de la que ahora estamos saliendo, el gobierno priorizó pues, fundamentalmente el gasto social, aquel gasto para proteger a las familias más vulnerables españolas. Y es verdad que se ha producido una importante reducción de presupuesto en las políticas de defensa y que a día de hoy permiten los presupuestos, aunque no los que quisiéramos, permiten que nuestras Fuerzas Armadas sean operativas y estén capacitadas y preparadas para garantizar la seguridad de los españoles. Bien es verdad que nos encontramos en un momento en que si en los próximos años no avanzamos en el crecimiento presupuestario, sí pondríamos en riesgo la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas. En la cuestión de personal, las Fuerzas Armadas actuales se componen de un 50%, si no me equivoco, de cuadros de mando y 50% de tropa y marinería. ¿No parece un poco desproporcionado cuando la media europea es de casi 4 efectivos de tropa por un cuadro de mando? Los datos no son exactos. En España hay unos 120.000, a grosso modo 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Unos 76.000 son tropa y marinería, unos 16.000 son oficiales y en torno a 27.000 son suboficiales. Es verdad que la pirámide podría ser algo más ancha abajo, pero son números muy parecidos al de otros países. Hoy hay capacidades operativas que hacen fundamentalmente suboficiales y que son esenciales, y ese es el camino. Yo creo que tenemos un buen número de efectivos. Yo creo que ya este año los presupuestos generales del Estado permiten la convocatoria de nuevas plazas para tropa y marinería, y aunque el ratio no es perfecto, pero sirve para que podamos, insisto, mantener pues una excelente capacitación y formación de nuestras Fuerzas Armadas. Hablaba de 120.000 efectivos y si mis números no me engañan, tenemos desplegados alrededor de 2.500 en misiones. Este ratio, vuelvo a lo mismo, no es un poco desproporcionado en el sentido de pensar que puede ser suficiente con esos 2.500 y se está desperdiciando la capacidad actualmente. Las acciones en el exterior, las misiones en el exterior, son un eje fundamental de trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, pero no es el único. Insisto, la defensa de la integridad territorial de España y del orden constitucional son sus tareas constitucionales por excelencia. Y es lo que se hace. También se hace en el exterior, porque la gran mayoría de las misiones que se hacen en el exterior son para garantizar la seguridad en el interior. Hoy, si no somos capaces de garantizar la seguridad en determinadas zonas del mundo, es muy difícil garantizar la seguridad en tu territorio, en este caso en España. 2.500 tropas son las que hay desplegadas, pero tenemos que calcular que en torno a 20.000 soldados y oficiales, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, están plenamente capacitados y preparados para esas misiones en el exterior, porque como ustedes saben se van relevando y hay un relevo permanente constante. Ahora mismo se está produciendo el relevo, por ejemplo, en la misión del Líbano, ¿no?, donde están saliendo unidades del ejército destinadas en Córdoba y se están sustituyendo por una brigada
que está destinada en las Islas Canarias. Por tanto, no son solo 2.500, son un número importante. Pero es que hay otros miembros del Ejército que mantienen funciones esenciales, ¿no? Hoy por hoy, y ahora que ha empezado la campaña de verano, vemos a los efectivos de la UME trabajando en cientos de municipios, de lugares de nuestro país, garantizando la seguridad ante catástrofes y fundamentalmente en esta época del año luchando contra los incendios forestales. Es decir, no solamente, aunque son los que más salen en los telediarios, en la información, el papel de las Fuerzas Armadas no solamente son sus misiones en el exterior. Precisamente hablando de la formación militar profesional, el militar tiene profesionalmente una vida muy corta que después tendrá que seguir en la vida civil, y esta formación muchas veces no les sirve, ¿no? Salvo en profesiones muy específicas. ¿No debería arbitrarse algún tipo de medidas para que garanticen la vida laboral? Sin duda. Sin duda. Ahora hemos constituido en el Congreso de los Diputados una subcomisión para el estudio de la ley de tropa y marinería, porque es una ley del 2007 que sirve para transformar un ejército con un servicio militar obligatorio, un ejército 100% profesional, y que ha tenido algunos errores. Uno de los errores es la capacitación de nuestros soldados y marineros. Fundamentalmente, no por su capacitación, que en algunos casos podríamos decir que es óptima o excepcional, sino porque hemos sido incapaces de que esa capacitación que les ha dado el Ejército Español, las Fuerzas Armadas Españolas, tengan su validez legal en la vida civil. Es decir, que los títulos en los cursos que han realizado en el Ejército, pues en algunos no sirven para la vida civil. Y yo creo que eso es uno de los esfuerzos y trabajos que tiene que tener pues las modificaciones que hagamos de la ley. Hay que pedirle al Ministerio de Educación, pero también a las comunidades autónomas, que en España tienen mucho que decir en la política educativa, y hay que buscar fórmulas para que nuestros soldados, una vez que terminen su vida de servicio a nuestro país en las Fuerzas Armadas, su capacitación que han obtenido en el Ejército tenga validez en el mundo civil, que les permitirá acceder a un empleo de calidad, a un empleo que les garantice el futuro. Es lo menos que debemos hacer y es uno de los grandes esfuerzos que tenemos que conseguir en esta legislatura. En la última cumbre de la OTAN, la señora ministra dijo que se pretendía aumentar el presupuesto en un 2% del PIB. ¿Existe ahora mismo alguna fecha con la que podamos contar con este incremento, o cuáles son las expectativas? Bueno, lo que hace la ministra de Defensa es reiterar una decisión que se tomó en la cumbre de la OTAN en Cardiff, en el que los jefes de Estado miembros se comprometen a destinar el 2% del PIB en gasto militar. Y nos ponemos una fecha que es el año 2021, por tanto estamos en ese camino. También hay que tener claro que tenemos que homogeneizar lo que consideramos gasto militar, porque no en todos los países tiene la misma consideración. Por ejemplo, hay países como los Estados Unidos, donde los gastos de pensiones, de jubilación o de pensiones por incapacidad forman parte del presupuesto de la defensa, y nuestro país forma parte del régimen general de la seguridad social. Los miles de soldados españoles que están jubilados, que pues cobran su pensión como otro trabajador normal. Por ejemplo, eso es un gasto que en España no computa y que deberíamos buscar una manera homogénea para acercarnos a ese 2%, que es el reto de este gobierno y yo creo que en general de la mayoría de las fuerzas políticas. En este sentido de presupuestos, ¿cree usted que en algún momento o se está avanzando con alguna iniciativa para que las políticas europeas sean una misma, es decir, para inversiones e investigación pueda haber algún presupuesto conjunto? ¿O cree usted que va a seguir en la misma tónica de país por país? Bueno, yo creo que de momento se ha avanzado en el sentido que la defensa ha pasado a formar parte de la agenda europea.
Y a partir de ahí, el presidente Juncker ya ha anunciado iniciativas que van en ese sentido de un fondo de inversión para la industria de defensa, para la innovación en política de defensa, y desde la Comisión se plantea pues que los países colaboren en este tipo de programas. Ya existe ese tipo de programas, ahí tenemos el programa Eurofighter o el propio programa Airbus, que forman parte de la colaboración entre industrias y países distintos, y que yo creo que son un camino del que tenemos que aprender. Pero también es verdad que es muy difícil que los países renuncien a sus propias capacidades, y en esa dicotomía de colaboración y independencia de cada país nos tendremos que mover en los próximos años. En cuanto a la deuda de defensa, ahora mismo ronda en los 20 millones que están ya presupuestados y que se van a pagar en los próximos años. Entonces, si este dinero se va a dedicar a pagar deuda, ¿cómo se pretende dar, por ejemplo, mantenimiento a lo que ahora tenemos y cómo se va a incrementar? Bueno, el mantenimiento de los equipos y de las actuales en sí no está presupuestado, no es un problema. Lo que tenemos que ir trabajando es en la modernización y la nueva adquisición de nuevos equipos que hagan que nuestras Fuerzas Armadas no dejen de ser operativas. Y en ese sentido es en lo que está trabajando el Ministerio. Ya ha anunciado el secretario de Estado de la Defensa que vamos a seguir trabajando en programas tan importantes como el 8x8 o las fragatas 110, y esa es la decisión del Gobierno. Se ha planteado además por parte de la ministra en su primera comparecencia en la Comisión de Defensa la necesidad de dotar de un marco estable de inversión a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. Y ese marco estable es en el que estamos trabajando ahora, intentando buscar el consenso de la gran mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias. Y en este sentido me comentaba los vehículos 8x8, las fragatas 110, que son al final pues programas que vienen del pasado, pero bueno, mirando al futuro también está la ciberdefensa, los nuevos ataques que se están viendo ahora mismo. También se están tomando en cuenta investigación y desarrollo de este tipo de cuestiones. Claro que sí, se están tomando en cuenta. Tanto el 8x8 como el 110 son programas que vienen del pasado, pero que no están casi ni desarrollados, que están al albor al inicio de ese tipo de programas. La importancia de la ciberdefensa se demuestra con la creación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que demuestra que es una pata más ya hoy por hoy de lo que tienen que ser las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Pero no solamente ciberdefensa, drones, equipos electrónicos, es decir, aquellas capacidades que sean necesarias, insisto, para hacer de nuestras Fuerzas Armadas unas Fuerzas Armadas eficientes y eficaces. Yo creo que ese compromiso del Ministerio está y que estamos trabajando para dotar de una fórmula jurídica que permita esas inversiones. Dentro de poco tenemos el Día de las Fuerzas Armadas, se van a celebrar. ¿Qué se está haciendo y qué falta por hacer para que la sociedad, como hablábamos al principio, reconozca que es sin seguridad y defensa no podemos tener un Estado de Derecho de por sí seguro, ¿no? Pues se está haciendo mucho y queda mucho por hacer, las dos cosas. Yo creo que en España la ausencia de cultura de defensa viene también motivada por un hecho histórico, es decir, nosotros no tenemos la percepción de un gran enemigo exterior. Si preguntamos sobre la necesidad de un ejército en los países bálticos o en Polonia, los ciudadanos perciben a lo largo del siglo XX los enemigos exteriores, los han vivido, los han sufrido, las invasiones, y nadie duda de la necesidad de ese ejército y de esa cultura de la defensa. En España vemos al posible enemigo como lejano, como irreal, y existe, hay amenazas que están ahí, las conocemos todos, y en algunos casos demasiado cerca de España. Tenemos ahí territorios al sur del Magreb, lo que llaman el Sahel,
donde se están jugando partidas complicadas y difíciles y muy cerca del territorio nacional. Y tenemos que incidir a la población que para eso, para contrarrestar esos peligros, para garantizar el modelo de convivencia que existe hoy en España y común en los países occidentales, hacen falta ejércitos capaces, potentes, que defiendan nuestros derechos y libertades. Hoy nadie pone en duda el derecho a la educación, el derecho a las prestaciones de carácter social, la ley de dependencia, el derecho a la cultura, pero todo eso es posible porque hay hombres y mujeres en España que trabajan para defendernos y para que podamos disfrutar de ese Estado social y de derecho que contempla y consagra la Constitución española. Y el reto que se intenta que en semanas como esta y en los actos que se organizan con el Día de las Fuerzas Armadas es concienciar a la población española que sin sus Fuerzas Armadas, sin sus ejércitos, todos seríamos mucho menos libres y todos correríamos mucho más peligro. Ricardo, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra entrevista. Te invito a que ahora pasemos a la tertulia en donde podremos ahondar en las cuestiones. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Los invito pues a pasar a nuestra tertulia. Muchas gracias. Ya estamos en nuestra tertulia. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros, Ricardo. Estamos también con Javier Arias Borque, periodista de La Casa. Hola, ¿qué tal? Y Gabriel Cortina, director de Artículo 30. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema de hoy, las Fuerzas Armadas Españolas. Hablábamos en la entrevista sobre la percepción de la sociedad española de la necesidad de reforzar las Fuerzas Armadas. ¿Esta percepción es así? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus trincheras, Javier? Yo creo que la percepción que tiene la sociedad española no es la que debería ser. Creo que tiene una percepción muy buena del trabajo que en determinados momentos desarrollan las Fuerzas Armadas españolas, pero creo que en la sociedad española no existe una cultura de defensa por la cual sepan cuáles son las razones por las que debemos tener unas Fuerzas Armadas con un amplio presupuesto y fuertemente adiestradas, ¿no? Y creo que esto viene por dos cuestiones. Por un lado, por la herencia histórica que tenemos en España de, en una parte, ver a las Fuerzas Armadas como un elemento de control interno, y por el otro porque durante el último siglo nosotros no hemos sido invadidos, no hemos sido atacados desde el exterior, sino que las guerras siempre han sido internas, y entonces no tenemos esa valoración que existe en otros países europeos de la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas que bien adiestradas, con buen presupuesto, y que sirvan para disuadir posibles amenazas sobre el país. Gabriel. Yo creo que es una percepción, por así decirlo, desconocida. Hay buena percepción de lo que son las Fuerzas Armadas. Creo que el ciudadano está pensando en ese momento en esos desfiles de nuestras tropas, rodeados de familias, en un ambiente de entusiasmo, pero también creo que es desconocido porque las Fuerzas Armadas son grandes desconocidas, tanto desde el punto de vista mediático de los líderes de opinión como desde el punto de vista del ámbito político, que es el decisor. Y yo creo que son dos retos importantes. Ricardo, ¿quieres agregar algo? Yo comparto en general las opiniones de Javier y de Gabriel, y yo lo que sí creo que está empezando a cambiar las percepciones fundamentalmente en lo político, ¿no? Porque hoy por hoy la política de defensa, de la que evidentemente nuestras Fuerzas Armadas forman parte esencial, no solo en España sino en Europa, ha empezado a ser eje central de discusión. La garantía de seguridad que exigimos los ciudadanos de Europa hace que la política de seguridad y defensa sea
clave en el debate. Hemos pasado de hablar de la Europa de los derechos, la Europa de las libertades, la Europa de los trabajadores, la Europa monetaria, la Europa económica, y ahora estamos empezando a hablar de esa Europa de la seguridad y defensa que centrará de manera importante el debate en los próximos años y que hará que las políticas de defensa y nuestras Fuerzas Armadas pasen a jugar un papel central en la vida política en España y en Europa. España tiene una de las fronteras pues, más conflictivas, digamos, en Europa. ¿Se están haciendo los deberes de cara a la protección de estas fronteras con los conflictos actualmente abiertos? Supongo que te refieres a la frontera sur, la frontera España sur, es el único país europeo que tiene frontera terrestre en África. Y es cierto que, aunque yo creo que no es lo suficientemente conocido, España está mirando y lo está haciendo con mucha fuerza hacia lo que es el sur y principalmente hacia el eje más problemático que nos encontramos ahora, que es el Sahel. España, hasta hace pocas fechas, creo que era el segundo ejército europeo con mayor presencia en África. Creo que son cerca de 500, 600 los militares que debe tener ahora España desplegados en el continente africano. Van cambiando mucho por las operaciones de seguridad cooperativa, lo que se denomina diplomacia de defensa que se están dando, y creo que en ese caso sí se está haciendo bien, porque España se ha dado cuenta de una cosa, y es que si quieres seguridad en España tienes que tener seguridad y proporcionar y facilitar seguridad en los países más cercanos a ti. Se está haciendo un esfuerzo importante en el Sahel, se está enseñando a esos países a dotarse de seguridad interna. Si esos países pueden garantizar su propia seguridad, harán que España tenga que hacer un menor esfuerzo y que le vengan menos riesgos, y hay que tener en cuenta que es una zona altamente complicada a día de hoy. Por ejemplo, con grupos terroristas muy fuertes como Estado Islámico, en un momento, digamos, en uno de sus peores momentos en Siria e Irak, estos grupos están mirando hacia el norte de África y hacia el Sahel, hacia nuestras propias hacia nuestros países vecinos africanos, y es donde están empezando a tener una fuerte implantación. A día de hoy hay grupos yihadistas muy peligrosos que están funcionando en Libia, que están funcionando en el norte de Mali, que están funcionando en algunas zonas de Chad, en algunas zonas también de Argelia, y eso supone un riesgo para España, y creo que España está sabiendo ver que necesitamos apoyar a esos países para que ese riesgo no esté en nuestras puertas, ¿no? E incluso que a veces estos temas parecen un poco lejanos, pero se pueden hacer mucho más cercanos. España tiene un problema de déficit energético. Prácticamente más del 50% del gas que calienta las calefacciones españolas viene de Argelia. Si mañana los terroristas consiguen cortar el suministro de gas, porque además esas plantas de gas están en el sur de Argelia, en una zona donde los terroristas ya empiezan a entrar con una relativa facilidad, España se puede encontrar que el próximo invierno va a tener un problema para calentar sus casas. A lo mejor es un ejemplo que se podría llegar a dar y que es en lo que ahora mismo estamos apostando para que no llegue nunca a producirse, ¿no? Es un tanto extremo, pero... Es un tanto extremo, claro, pero es una realidad. Pero es una realidad. O sea, ya ha habido ataques yihadistas contra plantas de gas o de petróleo en el sur de Argelia. Gabriel. La geografía nos condiciona. Entonces, tenemos que tener muy claro dónde está situado España en el mapa y qué ocurre al sur de nuestras fronteras. No tanto al sur de las fronteras de España, sino qué ocurre al sur de la frontera europea y al sur de la frontera de la OTAN. España está obligada a resolver esos conflictos. Sin los socios de los países del norte de África es imposible. Las Fuerzas Armadas se configuran como una herramienta útil, eficaz, tiene que estar englobada con todo lo que es diplomacia pública de defensa, y no perdamos de vista bueno, pues que la solución de estos problemas integra las Fuerzas Armadas, pero no pueden abordar todo el problema. Entonces, bueno, yo creo que para enfocar ese escenario necesitamos
comprender el tablero y las fichas que lo integran, ¿no? Y es mucho más amplio. Creo que la disuasión funciona y es eficaz, y me gustaría subrayar lo bien que lo hacen nuestras Fuerzas Armadas allí donde están. Reconocido por quienes nos llaman para ayudarles y reconocido por los socios que están ahí para abordar las misiones. Y eso yo creo que debemos de subrayarlo y estar enormemente orgullosos. Ricardo. Es evidente, lo decía Auriel, que la situación geográfica de España nos condiciona. Yo, en primer lugar, creo que nuestras fronteras físicas son unas fronteras altamente seguras. Hoy podemos observar cómo los flujos migratorios abandonan la península ibérica, abandonan y se encuentran fundamentalmente en el Mediterráneo central, en las costas de Libia hacia Italia o en Turquía y Grecia fundamentalmente. Es decir, que yo diría que por el trabajo no solamente de nuestras Fuerzas Armadas, sino nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, programas como el SIBE, pues hacen que nuestras fronteras sean seguras. Pero nada de eso sería posible si no hay colaboración fundamentalmente con dos países, ¿no? Que son Marruecos y Argelia. Dos países que además entre ellos tienen una relación altamente complicada y compleja, y que es difícil sentarlos en la mesa, ¿no? En los grupos 5+5 se está consiguiendo, pero son países que es difícil sentarlos juntos en la mesa, pero sin su esfuerzo y colaboración, que en algunos, que yo diría que en los dos casos es importante, pues nada de eso podría ser posible. Luego viene la frontera de las fronteras de nuestros vecinos, ¿no? Que es donde realmente bueno, pues nos podemos encontrar con situaciones complicadas y difíciles. Y hay que insistir en que eso, lo has dicho tú antes, Gabriel, que no son fronteras españolas, que son las fronteras de la Unión Europea, que son las fronteras de la OTAN. Y parte del trabajo que estamos haciendo es el trabajo con otros países, explicarle a nuestros socios que los enemigos o que no están solo al norte, que nuestros conflictos no solo vienen del norte, que los conflictos vienen del sur, están avanzando. Ahora el cuartel general en Nápoles es una noticia política, militar, digamos, importante, pero nuestros socios de la OTAN tienen que darse cuenta que al sur de Europa, al sur de las fronteras de la OTAN, tenemos un problema que tiene que ser un problema común y global. Ya hay operaciones conjuntas, cada vez entra más en las agendas, pero es parte importante que seamos capaces de explicar a todos que esa situación está ahí. Hoy todo el esfuerzo que se produce en el Sahel recae fundamentalmente sobre Francia y en menor medida, pero en segundo lugar sobre España. Son programas, son misiones bajo bandera Unión Europea, no exactamente bajo bandera OTAN, y hay mucho que trabajar en ese asunto, y yo creo que tanto el presidente del gobierno como el resto del gobierno de España pues están incidiendo en todos los organismos y foros internacionales que en el sur de Europa, en el sur del flanco sur de la OTAN podemos tener problemas, y es un problema de todos, no es un problema solamente de España. Es más bien algo que se está atacando de cooperación, ¿no? Cooperación de toda Europa. Sí, es que no es un problema de España, es decir, porque España es parte del problema. Los problemas no se van a quedar solamente en España, y eso lo han visto bien algunos países, y tenemos que convencer al resto de nuestros aliados de que ese problema es real. Yo entiendo que para un letón es muy complicado explicarle que el problema en España, pero ellos tienen que entender que la solidaridad y el esfuerzo que hace el gobierno de España, las Fuerzas Armadas españolas, pues garantizando la seguridad de los países bálticos con misiones como la policía báltica, el esfuerzo que hacemos, igual que hacemos nosotros ese esfuerzo, y que entendemos
que nuestros socios y aliados al norte de Europa se sienten mucho más seguros con la presencia de tropas españolas en esa región, también ellos deben empezar a entender que hay un problema al sur. En materia de presupuestos, hablábamos antes en la entrevista que se han visto disminuidos desde 2008. ¿Consideráis que esto ha afectado a la efectividad de las Fuerzas Armadas españolas, o de qué manera se ha venido solventando la falta de presupuesto? Yo creo que sí, que ha afectado mucho y durante algún tiempo ha puesto a España en el peligro de tener unas Fuerzas Armadas cercanas a la línea roja de la inoperatividad. Es decir, en España se han tenido que desmontar carros de combate Leopard que no podían ser usados y prácticamente envasarse al vacío como si fueran un jamón y dejarlos apartados, ¿no? Yo creo que y todo esto, o sea, creo que viene en parte por la falta de concienciación de cultura de defensa que tiene una parte de la sociedad española que no sabe apreciar la importancia que tiene la defensa en estos temas, ¿no? Se habla mucho de sanidad, se habla mucho de educación, pero si no eres un país seguro, si no puedes desarrollarte económicamente, al final la educación y la sanidad van a ser elementos secundarios. Y yo creo que mientras no terminemos de dotar a las Fuerzas Armadas españolas del presupuesto necesario, seguiremos teniendo un relativo problema de seguridad que nos puede salpicar en cualquier momento. La OTAN estableció en 2014, después de años de presión de la administración Obama, la línea del 2% de inversión en defensa. Bueno, España está por debajo del 1%. Es decir, yo creo que eso nos tiene que mostrar a todos qué es lo que estamos invirtiendo. Es decir, seguramente España tenga unas Fuerzas Armadas buenas y perfectamente preparadas para lo que estamos invirtiendo. Pero ¿es suficiente lo que estamos invirtiendo? Desde luego no. Para el enfoque de los presupuestos, creo que es importante tener conciencia que las Fuerzas Armadas es un instrumento de la nación, del Estado. Las Fuerzas Armadas serán lo que el gobierno quiera que sea. Si el gobierno o el Estado quiere unas Fuerzas Armadas preparadas, motivadas, bien equipadas, en misiones internacionales asumiendo puestos de responsabilidad y con unidades operativas, tendremos unas Fuerzas Armadas así. Pero para entender el presupuesto hace falta tres factores. Primero, ¿qué misión da ese gobierno a las Fuerzas Armadas? Es la visión política. Segundo, ¿qué capacidades piden las propias Fuerzas Armadas? ¿Vale? Y tercero, no olvidemos el factor industrial, que son los tres ejes que configuran todos los grandes interrogantes y las grandes cuestiones que hoy se plantean a nivel tanto político como militar como industrial. Si hay una buena sinergia y coordinación y planificación a largo plazo en el ámbito político, industrial y militar de las propias Fuerzas Armadas, pues tendremos el presupuesto necesario para ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese enfoque es muy importante de cara a los analistas, de cara a la opinión pública y de cara al debate parlamentario. Y también un pequeño, ya para terminar, tengamos también muy presente lo que necesitan las propias Fuerzas Armadas. Muchas veces habla el decisor, habla el que opina, ¿no? La opinión pública, encuestas, etcétera. Bueno, pero al final el sujeto que encarna las Fuerzas Armadas, bueno, pues yo creo que también es importante escucharle y en un entorno y desde una actitud pues que realmente pues se le comprenda y se le vaya a apoyar, ¿no? Yo creo que hay cierta sensación, no tanto de orfandad, pero sí de distancia. Falta de coordinación, entonces. Más sutil, más sutil. No es tanto coordinar, sino, oye, vamos a solucionar problemas. Es decir, a mí me da igual que la OTAN me entienda, ¿no? Yo voy a solucionar mis problemas. O sea, es decir, España tiene que ser consciente de que tiene que liderar y afrontar una serie de problemas muy serios. Ya veremos cómo integramos a la Unión Europea, ya veremos cómo integramos a la OTAN y ya veremos cómo se soluciona. Pero son nuestros problemas porque son nuestros intereses. Entonces, o tenemos un presupuesto serio para esas Fuerzas Armadas que nos van a ayudar en todo este complejo mundo global,
o no vamos a poder solucionar ese problema. Ricardo. No, es evidente que desde el año 2007 se viene produciendo una disminución del gasto en políticas de defensa. No solamente en políticas de defensa, en otras muchas áreas del presupuesto. Debido a la crisis. Pues en los últimos años se ha visto una importante reducción, fundamentalmente por la brutal caída de los ingresos en este país, consecuencia de una grave situación económica. Ahora empezamos a ver algunas noticias positivas, esos ingresos están aumentando de manera importante y empezamos a ver una recuperación que nos va a permitir que los presupuestos pues sean distintos a los que hemos tenido en la última década. En su última comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, el jefe de Estado Mayor de la Defensa fue claro, ¿no? Vino a decir que nuestras Fuerzas Armadas están al límite, que continuar con esta política presupuestaria llevarían al colapso a nuestras Fuerzas Armadas. Está en el diario de sesiones, ¿no? Es decir, entonces negar la realidad es un error. Pero también dijo quiénes eran los responsables de la solución, y es un pequeño matiz que yo hago. La responsabilidad de la solución no es una responsabilidad del Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación no aprueba los presupuestos generales del Estado los aprueba el Parlamento. Un Parlamento plural, con muchas fuerzas políticas, y que tiene que ser el conjunto de esas fuerzas los que asuman esa responsabilidad. Y ese es el reto. Si decía también, comentaba antes en la entrevista, que esto de los gastos de defensa no hay nada homogéneo. Es decir, hablaba Javier que no llegábamos al 1%. Bueno, si metemos pensiones sí llegamos al 1%. Ya, hombre, pero pensiones tampoco... Es que la cuantificación del PIB, por ejemplo, de los Estados Unidos es también con los gastos de veteranos. Nosotros, a diferencia de ellos, lo cual hace mucho más enriquecedor nuestro sistema, nuestros miembros de Fuerzas Armadas son clases pasivas igual que el resto de los ciudadanos cuando terminan su edad laboral y tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos a la hora de... Pero el personal de nuestras Fuerzas Armadas también paga impuestos como cualquier otro ciudadano normal. Y los de los Estados Unidos también. Perfecto. Entonces, si en Estados Unidos contabilizan los gastos de pensiones, vamos a empezar a contabilizarlos nosotros, ¿no? Es que si quieres contabilizar Estados Unidos se te va al 3 y pico %. No, ya los contabiliza. 3 veces. Pues claro. No, pero bueno, el resto de países también lo contabilizan, nosotros no contabilizamos. Y hay algunos programas que yo creo que sí superamos el 1% de una manera pequeña, pero sí lo superamos. Y tenemos que seguir avanzando en esos presupuestos. Fundamentalmente porque además hay una de las patas que decías tú que es esenciales, ¿no? Que es que además necesitamos impulsar una industria de defensa propia que ya funciona en España, que es altamente generadora de empleo de calidad, normalmente instalada en territorios con altas tasas de desempleo y que egoístamente desde el Gobierno y el Parlamento se ha hecho un esfuerzo para fortalecer esa industria. Y yo creo que eso todos los grandes retos. No podemos estar permanentemente criticando el crecimiento de gasto en política de defensa y a la vez solicitando más horas de trabajo en los astilleros de Puerto Real o del Ferrol o más carga en las fábricas de Airbus en Getafe o en Sevilla o en Cádiz. Y tenemos que ser todos coherentes y mis compañeros parlamentarios tienen que ser coherentes y si queremos potenciar estas industrias hace falta más inversión y hace falta más recursos. Lo que es cierto es verdad, bueno, es que ha sido insuficiente hasta ahora el presupuesto, independientemente de lo que se incluya o no, y que también el mantenimiento de lo que ahora tenemos pues también ha sido insuficiente, ¿cierto?
Ahora vamos a la cuestión del personal de las Fuerzas Armadas, lo que hablábamos antes de la formación. Es verdad que la vida laboral de las personas que trabajan es relativamente corta y su formación es muy específica, que luego no les ayuda a incorporarse a un mercado de trabajo civil. ¿De qué manera se tiene que reformar para que las Fuerzas Armadas, la formación, para que esta situación se revierta? Yo quiero, cojo tu pregunta, un pequeño detalle sobre el anterior. Sí. Yo creo que sí es responsabilidad del Gobierno dotar de unos buenos presupuestos al Ministerio de Defensa, y luego ya veremos con qué responsabilidad se comportan otros partidos que están en el Parlamento. Pero creo que la primera responsabilidad sí es directamente del Gobierno. Respecto a lo que me dices, sí, existe un problema porque ser un militar de tropa o de marinería lo puede ser con 35, lo puede ser con 38 años, lo puede ser con 42, pero no lo puede ser con 55. Es decir, no puedes entrar en combate con 55 años. Luego, en esta parte es cierto que las Fuerzas Armadas te cogen cuando mejor estás físicamente, en el mejor momento de tu vida, y a lo mejor te dejan en el final. Pero no es menos cierto que desde hace años, desde el Ministerio de Defensa, se está llevando a cabo toda una política de formación. Creo que son más de 300 cursos a los que pueden acceder los militares de tropa y marinería para luego poder salir a la vida civil. Y además tienen varias puertas. A lo largo de su vida tienen, creo que son hasta 3 puertas, antes de llegar a los 45, donde sí se acabaría definitivamente su contrato. Tienen varias puertas para poder abandonar la vida militar e incorporarse a la civil. También se está trabajando a día de hoy en reservar plazas para las convocatorias de Guardia Civil, de Policía Nacional y de algunos ministerios para que estos militares puedan estar ahí. Entonces, por un lado, es cierto que el Ministerio de Defensa debería incentivar mucho más estos cursos de formación que se están realizando, tal vez intentar aumentar ese número de plazas reservadas dentro de Policía Nacional, de Guardia Civil o de los ministerios para estos militares. Pero también es cierto que muchos militares deberían hacer mucho más esfuerzo que el que hacen para formarse y luego buscar una salida. Yo conozco casos en cuarteles de España donde el coronel se ha ido en junio dejando a la tropa con unos deberes pendientes de hacer para un curso de formación, y que a la vuelta en septiembre nadie lo haya hecho. O sea, nadie haya querido decir, joder, es que después de mis 8 horas de jornada laboral me quiero poner a estudiar. Y eso se resolvió llamando a sus mujeres, en el caso que te estoy contando, descolgando el teléfono y diciendo, oye, tu marido tiene una fecha límite que son los 45 años. Tiene este curso de formación para tener un trabajo, y no lo ha hecho. Gabriel. Las Fuerzas Armadas tienen una estructura orgánica y una estructura operativa. La formación tiene que ir orientada a tener el mejor personal posible. Apliquemos un criterio de función. La formación que tienen actualmente nuestros militares es espectacular. El criterio de selección es altísimo para entrar en la academia, supera las medias de la media universitaria. El perfil humano que tenemos en nuestras academias es potencialmente brillante. Creo que el Ejército tiene unos equipos y unas capacidades que llaman mucho la atención, son desconocidas, pero en temas de mando y control, gestión logística, gestión de crisis, gestión de equipos, etcétera, creo que hay un potencial enorme que también las empresas tienen que descubrir. Yo no me preocuparía tanto de qué va a ser de mi futuro laboral. Tú has decidido entrar en las Fuerzas Armadas. Tienes que ser responsable. Las Fuerzas Armadas tendrán una carrera profesional donde vas a poder asumir ciertas responsabilidades, dirigir equipos, etcétera. Bueno, y esto es como todo en la vida, señores. O sea, has aceptado una responsabilidad y una misión que también la sociedad tiene que saber agradecer. Y bueno, pues yo creo que en ese aspecto yo me enfocaría más en la actualidad, cómo son los programas de formación, de capacitación, que a mí me parece que son muy buenos, y luego el futuro pues ya dirá, pero las Fuerzas Armadas no pueden convertirse en una agencia de empleo.
Entonces, bueno, pues ya veremos cómo van solucionándose estas incógnitas laborales, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto, tropa y marinería, lo que sí que tienen es una plataforma de formación única, y donde van a poder utilizar unas tecnologías que no están a la mano del ciudadano a pie, y eso de unas capacidades profesionales espectaculares. Ricardo. Yo creo que el tema de la formación se ha solucionado satisfactoriamente fundamentalmente en la formación de nuestros oficiales y suboficiales. El plan de estudios de las academias de oficiales y suboficiales permite no solamente salir con el despacho de teniente, en el caso de los oficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, sino que salen con una titulación civil de una ingeniería, ¿no? o un grado superior de FP en el caso de los oficiales. Lo que yo creo que es positivo, porque sin haber perdido la esencia del modelo de enseñanza militar en las academias, fortalece la formación del cadete y del aspirante. En el caso de la tropa y marinería, que coincido que está altamente cualificada y preparada, pero no hemos sido capaces de desarrollar suficientemente bien la ley del 2007 y que sus capacidades y su formación sean también reconocidas en el ámbito civil. Y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Yo no sé si decir, como ejemplo y mal ejemplo, ¿no? Comentaba el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de este país que la mayoría de los profesionales que salen del ejército ni siquiera legalmente estén capacitados para ser guardias de seguridad, legalmente, que evidentemente están mucho más capacitados, pero le falta esa titulación. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque es verdad que hay cursos, es verdad que la capacitación es enorme, pero si no convencemos a comunidades autónomas, fundamentalmente, que son las expendedoras de los títulos educativos, a través de convenios, a través de acuerdos, de que los títulos y la formación que se realiza en los cuarteles españoles tenga validez en la sociedad civil, habremos cometido un grave error. Y ahí hay problemas, porque bueno, el sistema educativo español es altamente descentralizado, cada comunidad autónoma es un mundo, pero tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo y concienciar a la sociedad. La subcomisión creada al efecto en el Congreso yo creo que va a servir mucho, porque algunos de los componentes, todos los componentes, formamos parte de gobiernos de comunidades autónomas. Y tendremos que trasladar nuestra responsabilidad también a esas comunidades autónomas y no solamente al Ministerio, que legalmente tiene dificultades para poder hacerlo. Si somos capaces de dar ese paso, pues habremos avanzado. Yo comparto la opinión que la tropa, además, si pudiera titularse de una manera civil, pues su permanencia posiblemente sería menor. Sería, pues, durante un primer periodo, saldría joven, saldría formado, saldría capacitado y le permitiría acceder de manera mucho más cómoda y fácil al mercado laboral. Ahora bien, podemos decir que tanto la formación como el mantenimiento, como las comisiones que ahora mismo tienen las Fuerzas Armadas, pues al final dependen también de un presupuesto efectivo y fuerte. ¿No es así? Ahora, la pregunta es, ¿se tiene planteado una ley de financiación de defensa para poder cubrir tanto las necesidades de deuda como las necesidades a futuro para la modernización de la plantilla y todas estas necesidades de formación, de mantenimiento? Bueno, la ley de financiación, que sí está prevista, es fundamentalmente de programas de armamento, no tiene nada que ver con personal y la formación del personal, que además no es un problema de presupuesto, lo ha contado antes Javier, hay un importante número de cursos. Lo importante es que esos cursos que ahora se dan tengan una certificación civil, no solamente militar. Eso no es un problema de dinero, no es un problema presupuestario.
sí está trabajando el gobierno en una ley de financiación de programas de armamento de nuestras Fuerzas Armadas, y parece que hay un cierto consenso entre las fuerzas políticas que es necesaria la ley, lo que no sé si habrá consenso luego a la hora de concretar qué tipo de ley es necesaria. Javier. Claro, yo creo que está muy bien que se pacte el tema de los programas especiales de armamento, porque obviamente es muy necesario, pero creo que tal vez habría que pactar el de todo el ministerio, ¿no? Y es cierto que parece que hay voluntad, que Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que digamos que es el núcleo central de la sociedad, está de acuerdo en esto. Es posible que haya otros partidos, pues como Podemos y su apósito de Izquierda Unida, que no se pueda contar con él, pero yo creo que estando los tres principales partidos manifestándose ellos voluntad de acuerdo en esta materia, no solo es necesario, sino que debería salir adelante. Vamos a ver si luego las disputas internas entre los partidos, los intereses, las peleas de protagonismo, lo retrasan o lo terminan boicoteando, pero en principio, habiendo voluntad, esperemos que salga adelante, porque es algo necesario y no solo para los programas especiales de armamento, sino para todo el presupuesto del Ministerio. Gabriel. Pues qué triste que haya un Parlamento que esté discutiendo estos temas, cuando las Fuerzas Armadas, por su misión y por lo necesario que son para el propio desarrollo y supervivencia del Estado, pues estemos en esa situación. A mí no me preocuparía una ley si hubiera consenso, porque si hay consenso la ley está asegurada. No me preocupa que haya más o menos conciencia de defensa cuando los temas de defensa son políticamente incorrectos, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ir a la raíz de los temas. Y pongo un ejemplo: cuando en España no pasa nada por quemar la foto del jefe del Estado, suena hasta gracioso, ¿vale? Pues tenemos un problema muy serio, porque ese señor es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, si luego hay una ley, un reglamento, es a largo plazo, medio plazo, etcétera, ya se verá, es un tema prudencial, y ya se verá en función de las coyunturas. Pero lo que es importante es que la casa que se llama del pueblo, que es el Parlamento Español, sus representantes estén de acuerdo en que por lo menos vamos a defender esta cosita que se llama España. Y quienes lo van a defender son esos señores que se llaman Fuerzas Armadas. Y si no tienen el equipo necesario, es imposible. Y esto lo entienden muy bien las ONGs, que para hacer bien su trabajo necesitan una coyuntura de seguridad. Hace años discutían esto. Hoy ni una sola ONG discute que para yo poner ahí un pozo de agua y hacer mi labor solidaria, necesito tener mis espaldas cubiertas con esta gente que se llama Fuerzas Armadas, Tierra, Mar y Aire. Y unos satélites, por cierto, que hay por ahí dando vueltas, y que España es la quinta potencia mundial en satélites. Lo digo porque es un detalle que... Importante subrayar. O sea, ahí es donde voy, es decir, por eso, de verdad, enlazar el tema político con el tema industrial y el tema de nuestras Fuerzas Armadas. Las tres piezas van de la mano. Si hay consenso, estemos claros que lo importante lo vamos a solucionar. Y entonces, bueno, pues el tema presupuestario obviamente es fundamental. Pues, señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Los invitaré, por supuesto, en otras ocasiones con otros temas igual interesantes. Se nos quedan un montón de cosas en la mesa. Nos vemos pronto. Y a ustedes no olviden sintonizarnos los viernes a las 22 horas en el 125 de Movistar Plus o en nuestra página web. Muchas gracias.